que el Señor en este día les bendiga. Es un gusto estar nuevamente a través de estos medios de comunicación para poder compartir con todos ustedes el estudio bíblico, ¿sí? Lo que habíamos prometido. Y bueno, decíamos, ¿sí?, que la palabra de Dios es muy importante. Por esa razón es que estamos aquí para escudriñar un poquito las Escrituras. Vamos a hacer un estudio bíblico sencillo, cosa que todo lo podamos entender. Y bueno, y le vamos a pedir también al Espíritu Santo que en esta tarde nos ayude para que podamos entender que Él sea nuestro Maestro. Él, en su palabra, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y eso es lo que entendemos, ¿sí? Que solo no podemos. Podemos leer continuamente la palabra, pero si la leemos sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entenderla. Entonces, en esta tarde, bueno, voy a comenzar con este estudio que se llama la luz que brilla en medio de la oscuridad. Esta luz sabemos que es Cristo, entonces vamos a empezar leyendo primeramente en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14. ¿Sí? Si usted tiene para anotar, puede ir anotando los versículos, cosa que después pueda seguir estudiando. Eso es el escudriñar las Escrituras, no quedarse con lo que un hermano o una hermana te pueda dar o el pastor te pueda dar, sino que anotar para seguir leyendo, para seguir buscando sobre ese tema, ¿sí? No quedarnos con eso, porque Dios tiene mucho para cada uno de nosotros, mucho para hablarnos. Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a leer estos versículos, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, y dice: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos a leer y vamos a empezar a entender, a ver qué es lo que nos quiere decir a través de esta palabra el Señor, porque Él, bueno, dice que juntó a sus discípulos después de las bienaventuranzas en el monte. Él les siguió hablando, les habló de la sal de la tierra, y en este caso, bueno, les dijo de la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, le dijo. Cuando él dice ustedes o vosotros, dice ustedes son la luz, le decía a los discípulos, y también nos dice a nosotros hoy como iglesia. Somos la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Acá hay como una afirmación, como Jesús hace como que lo da como por hecho, ¿sí? Está afirmando, ¿sí? Está confirmando lo que le está diciendo a los discípulos, ¿sí? Le dice, ustedes son la luz del mundo. Y también le da un ejemplo. Vemos que él dice, una ciudad, dice, asentada sobre los montes o sobre un monte, no se puede esconder. Es imposible esconder una ciudad porque todos las van a ver. Y dice, y ustedes no pueden tampoco encender una lámpara y esconderla debajo de la mesa, debajo del almud. ¿Por qué? Porque dejaría de ser luz. Ya no sería luz si se tapa, ¿sí? Si se esconde. Ya no alumbraría lo que nosotros quisiéramos que alumbre. Ya dejaría de ser luz. No tendría un fin. ¿Para qué encender una luz si no la vamos a usar, si no le vamos a dar la utilidad que realmente se necesita, que es para disipar las tinieblas? Porque por lo general una luz se prende cuando hay oscuridad, cuando queremos ver algo o cuando nos queremos tomar algún camino. Si está a oscura, es imposible que podamos caminar, que podamos encontrar el camino.
Entonces por eso Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo, pero fíjense, nadie enciende una luz y la esconde. ¿Por qué razón Jesús le dijo, nadie enciende una luz para esconderla? Es necesario que esa luz brille, que esa luz haga lo que tiene que hacer, y es alumbrar. Ahí Jesús le da un ejemplo y un por qué ser luz, un por qué también. También le da un mandato porque dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que los hombres vean las buenas obras, sus buenas obras. También ahí es como que lo da por hecho, ¿sí? Como una afirmación. Para que el mundo vea, dice, sus buenas obras. ¿Pero para qué también? Para que glorifiquen a Dios. O sea, que a través de las buenas obras van a glorificar. Y esto es bastante complicado para nosotros como iglesia, ¿no? Si bien es un mandato, es un compromiso también. Nosotros como cristianos, como los que hemos aceptado a Cristo, tenemos la luz, porque nos hemos dejado alumbrar por Él, hemos salido de las tinieblas para llegar, para ser esa luz, hemos salido de la tiniebla hacia la luz, dice su palabra. Entonces, es un compromiso, como les decía, también porque debemos de llevar al mundo o al hombre, como dice acá su palabra, a la luz para que ellos puedan ver las buenas obras y glorifiquen a Dios. Les decía, aunque por ahí si nos ponemos a meditar qué es lo que quiso decir el Señor con estas frasecitas, ¿no? Nos da un gran mandato de llevar la luz de Cristo para que glorifiquen a Dios. Es un mandamiento, es también un compromiso como iglesia, que el hombre debe glorificar por nuestra causa. Por mí, el hombre tiene que glorificar a Dios, y si no hago buenas obras, el hombre no puede glorificar a Dios, el hombre no puede acercarse a Dios. El humano, el mundo no puede acercarse a Dios si en mí no hay buenas obras. Si yo digo que soy de Cristo, que conozco a Cristo, y si en mí no hay buenas obras que glorifiquen a Dios, que el hombre pueda glorificar a Dios, es imposible de que otros se acerquen o que quieran conocer a Cristo. Entonces podemos ver también ahí en el libro de Juan, ahí podemos ver que el Señor nos habla, ¿sí? En el libro de Juan capítulo 8, verso 12, ahí Él nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo nos habla a través de su Espíritu, ¿no? Y nos dice, si no vienen a mí, es imposible de que esa luz alumbre, y es imposible que las tinieblas se disipen. Yo soy la luz, dice, del mundo. Y Jesús le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo. Y el mundo sí o sí, como recién les decía, necesita la luz, de lo contrario tropieza. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuánto hoy quizás están pasando diferentes dificultades, tropezando en el pecado y en este mundo, yéndose al infierno porque no hay luz? No hay luz, no hay quien le diga que hay una luz, no hay quien le diga que puede salir de ese lugar, no hay quien le ministre, no hay quien lo sane, no hay quien le lleve el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha tapado esa luz, se ha dejado que esa luz esté bajo la mesa, ¿sí? Esté escondida. Hemos recibido a Cristo, pero hemos escondido. ¿Por qué les digo esto? Porque como iglesia quizás no hemos cumplido, y en eso me hago también responsable, no hemos cumplido en llevar el verdadero evangelio, no hemos
llevado esas buenas obras para que el hombre, a través de esas buenas obras que ve en nosotros, pueda glorificar al Padre, pueda glorificar a Cristo. Y acá en Salmo también dice, en Salmo 18, 28, dice: tú encenderás mi lámpara, decía el salmista, Jehová mi Dios alumbrará mi tiniebla. O sea que necesitamos sí o sí necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder ser esa luz, ¿sí? Porque dice: tú encenderás mi lámpara. ¿Quién? Dios, Jesús, Cristo, Él encenderá nuestra lámpara. Y en Salmo también, Salmo capítulo 4, verso 6, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos son los que dicen, decía el salmista, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién? Y él pedía, y él decía: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Necesitamos, como les decía, a Cristo en nuestro corazón, pero al verdadero Cristo, al Cristo que encontramos solo en la palabra. A Él debemos conocerle, a Él debemos buscarle, a Él debemos tratar de conocer y acercarnos mucho más a Él para que Él nos alumbre y de esa manera cumplir con esta palabra. Dice: alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Porque muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Si nosotros estamos en tiniebla, si nosotros estamos en oscuridad, no vamos a poder mostrar el bien. Por lo contrario, nos vamos a caer en el mismo pozo. Hay un versículo que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer al pozo. No podemos guiar si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos guiar a nadie si como iglesia estamos viviendo en oscuridad. No podemos guiar a nadie. Y Jesús decía: ustedes son la luz y tienen la responsabilidad. La vida genuina, verdadera, se personifica en Cristo, esto lo sabemos. Su vida es luz para el mundo. Es decir, la verdad, el propósito y el poder de Dios se pone a disposición de todas las personas, de todo el mundo, por medio de Él, ¿sí? O sea, el propósito, el poder, la verdad, se pone a disposición, porque Cristo está dispuesto a recibirnos. Cristo está dispuesto a ser en nosotros, que nosotros seamos, verdaderos discípulos, ¿sí? Y no solamente nosotros, ¿sí? Sino que Él dice que está a disposición todo lo de Él, toda la verdad, el propósito, todo el poder está a disposición de la humanidad, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Y en Juan, vamos a leer en Juan, también Juan capítulo 1, ¿sí? Ahí vamos a leer y dice, capítulo 1, verso 5. En el 4 vamos a leer: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecen contra Cristo. O sea, dice que en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres. Si nosotros tenemos a Cristo, también somos la luz de los hombres para alumbrar. Cristo alumbra a todas las personas que lo oyen, ¿sí? Y aceptan el Evangelio. Aceptan el Evangelio, y esa también es nuestra responsabilidad, el Evangelio. Llevar el Evangelio, ¿sí? Es lo que estamos hablando, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo llevamos la verdad? La verdad, aquella verdad que nos hace libre. ¿Cuál es la verdad que nos hace libre? La palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, si nos ponemos a meditar acá y decimos, entonces, ¿cuál es el Evangelio? Ya lo dijimos. En Mateo también, Mateo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y también en Mateo, capítulo 11, verso 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es enseñado el Evangelio. Entonces acá vemos que el reino de Dios se relaciona estrechamente con la sanidad, con los milagros, con el echar fuera a los demonios. Y el Evangelio incluye, como decimos, una bendición o bendiciones para el cuerpo y también para el alma, ¿sí? Él da libertad tanto al cuerpo como al alma, el Evangelio, el verdadero Evangelio, ¿sí? La luz verdadera, el Evangelio que no está tapado, el Evangelio que no se ha cambiado. ¿Por qué entonces Jesús le dijo, me preguntaba, nadie enciende una luz y la esconde? ¿Por qué Jesús dice, nadie enciende una luz y la esconde? Si nosotros estamos encendidos, no podemos estar escondidos, ¿sí? No podemos estar tapados o tapar la verdad. Y esto lo podemos ver ahí en Gálatas. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Sí? En Gálatas capítulo 1, verso 6, ahí vamos a buscar en el libro de Gálatas. Ahí el Señor nos habla, Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, un evangelio diferente. Estoy maravillado, decía Pablo, ¿sí? Que tan pronto, le decía a la iglesia a los Gálatas, ¿sí? A la iglesia de Galacia. Les decía, estoy maravillado, estoy consternado, estoy estupefacto. ¿Por qué tan pronto se desviaron? Tan pronto dejaron de escuchar las buenas nuevas, se apartaron. ¿Por qué tan pronto? Le decía, estoy maravillado, dice acá la palabra. ¿Por qué tan pronto dejaron el verdadero evangelio para escuchar otro evangelio diferente, un evangelio diferente? Nada que ver con lo que se le ha predicado. Le decía Pablo a la iglesia. ¿Por qué le decía esto? Si nosotros seguimos leyendo, vemos de que en esta iglesia se habían levantado falsos maestros que enseñaban otro evangelio diferente. Si bien decía que a través de Jesús venía la salvación, que podían ser salvos a través de Jesucristo, pero le ponían un agregado. Sí, le decían, si tenés que circuncidarte, porque ellos eran judíos, tenés que guardar algunas fechas judías, algunas fechas que ellos celebraban, fiestas, tenés que guardar para ser salvo. Para ser salvo tenés otros agregados. Cuando la palabra de Dios, si nosotros vamos a Juan 16, ahí dice el Señor que Él enviaría a su Hijo, ¿sí? Para que todos aquellos que en Él crean, ¿sí? Que crean en Jesucristo, serían salvos. O sea, son salvos todos aquellos que creen. Y no hay otros agregados, no hay otras cosas para cumplir, no hay otras reglas, no hay más reglas, ¿sí? No te dicen, bueno, vos sos salvo, pero tenés que... Bueno, esto en la iglesia de los Gálatas había pasado eso, por eso Pablo en este momento se encuentra tan sorprendido, porque dice que tan pronto se olvidaron de la verdad y metieron falsas enseñanzas, permitieron que falsos maestros le vinieran a dar otro tipo de enseñanza y así al mismo tiempo llevar al pueblo a esta falsa doctrina. Ella empezaron a meter otras doctrinas, ¿sí? Diciendo que solamente podían ser salvos si creían, pero también debían de cumplir con otras cosas para llegar realmente a la salvación. Y vemos acá que Pablo le dice, ustedes volvieron a las viejas rutinas, ¿sí? Al antiguo
pacto, ¿sí? A la ley, ¿sí? Echando por tierra, le decía, echando por tierra el nuevo pacto establecido por Cristo. Y el nuevo pacto que hoy nosotros como iglesia estamos viviendo, el pacto de la gracia, ese es el nuevo pacto, ¿sí? El antiguo pacto queda fuera, ¿sí? Queda sin efecto. Por eso dice Pablo que esta gente había vuelto a las antiguas rutinas, dejando el pacto establecido. Y si nosotros como iglesia, ¿no? Y traemos también a nuestra memoria que Jesús, o que Dios, Dios, nuestro Padre, en el antiguo pacto, Él estableció un modelo, ¿sí? Un modelo para su pueblo, de cómo le debía adorar, cómo tenían que presentarse ante Él. Y eso lo vemos en Hechos. Vamos a ver qué es lo que porque Dios nunca deja al azar nada, ¿sí? O sea que todo lo establece, y Él armó un modelo para el antiguo pacto de cómo se debía adorar, cómo se debía llegar a Él, pero también en el nuevo pacto, que es la gracia, Él también nos dio un modelo, ¿sí? Un modelo que lamentablemente hemos ido perdiendo. A eso quiero llegar cuando Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario de que ustedes sean la luz, pero esa luz no se esconde. Esa luz es la que tiene que alumbrar para que glorifiquen al Padre. Vamos ahí al libro de los Hechos, el libro de los Hechos capítulo 7, verso 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ve, en el Antiguo Testamento vemos que Dios le habla a Moisés y le dice: tenés que construir o hacer el tabernáculo tal como yo te lo digo, ¿sí? Eso lo vemos ahí en el libro de los Éxodos, ahí lo pueden leer. Le dijo un tabernáculo como copia y sombra, ¿sí?, de lo que hay en el cielo. Esto era ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero estamos seguros por la palabra de Dios, como recién le decía, que Dios siempre nos da un modelo cómo adorarle, ¿sí? Y ese modelo del Antiguo Testamento ya para nosotros no va, porque Él a su iglesia le dejó un nuevo modelo. No es que los discípulos levantaron la iglesia o edificaron la iglesia. No estoy hablando de los templos, ¿sí? No estoy hablando del templo hecho con mano de hombre, el templo material. Estoy hablando de la iglesia, ¿sí? De la iglesia que somos nosotros, que es el pueblo de Dios, ¿sí? Y los apóstoles no decidieron arbitrariamente cómo iban a formar la iglesia, ¿sí? Sino que fue a través de lo que nuestro Padre, o a través de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecieron, ¿sí? A través de las Escrituras, a través de los 4 evangelios. Ahí de los 4 evangelios nosotros tenemos ahí el modelo de iglesia. También a través de los libros de los Hechos, de los Romanos, de Judas y aún del Apocalipsis, que habla de las 7 iglesias. Entonces, tenemos el modelo de la iglesia apostólica, ¿no? Y lo trágico que podemos ver, ¿no? Que también la Escritura lo dice, que después de esta era apostólica, la iglesia se alejó de la revelación divina, y modificó el modelo celestial para acomodarse a la cultura y a la organización social, a las ideas humanas y terrenales, ¿sí? Y eso da como resultado lamentable en la propagación de un modelo de origen humano, ¿sí? Un origen humano para la iglesia. Hoy estamos como iglesia y como todo el mundo está viviendo una crisis, pero
nosotros también como iglesia debemos de meditar, ¿no? Que Dios a nosotros nos ha sacado de los templos, porque quizás por año hemos estado encerrados en ese lugar y no llevando el Evangelio. Como dije, también me hago responsable. No hemos estado llevando el Evangelio como Jesús dijo que debíamos de llevarlo. Nos hemos encerrado en 4 paredes, ¿sí? Y ahora, en este tiempo que Dios nos ha dado, porque yo digo que yo sé que hay mucha gente que está padeciendo, que está sufriendo muchísimo, porque se está quedando sin trabajo o por muchos motivos, ¿sí? Está viviendo este encierro de diferentes maneras. Pero nosotros como iglesia, a este encierro, este tiempo que debemos de estar guardados en nuestras casas, debemos ocuparlo para meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos realmente llevando el Evangelio? ¿Qué iglesia tenemos? ¿Estamos parados realmente en la verdadera iglesia? ¿O hemos dejado que la cultura, las ideas del mundo nos haya cambiado el verdadero Evangelio, como la iglesia esta de los Gálatas? ¿Sí? Hemos metido quizás el mundo, otras cosas hemos metido y se ha distorsionado el verdadero Evangelio. No hemos llevado la verdadera luz para que el hombre vea las buenas obras y glorifique a Dios. Nos hemos quizás puesto a imitar lo que el mundo hacía. Por eso este tiempo, digo, el Señor nos ha dado a nosotros para que lo ocupemos bien. En este tiempo debemos de meditar, de escudriñar las Escrituras, aprovechar a leerla. Tenemos tiempo quizás de sobra para leerla, para meditarla, para escudriñar, a ver cuál es el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio lo encontramos, como recién le decía, en las Escrituras. Acá lo encontramos, en la Biblia. Los 4 Evangelios nos hablan de qué iglesia quería Jesucristo, qué nos mandó a hacer, de qué manera comportarnos, cómo ganar al que está en el mundo, cómo ser luz. Él nos da a través de su palabra. Después tenemos el libro de los Hechos, como decía Romano, hasta el Apocalipsis tenemos ahí el modelo que Jesús quiere para nosotros como iglesia. Entonces vemos acá que Pablo le decía a los creyentes que habían dejado el verdadero evangelio, ¿sí? Para meter otro evangelio diferente. Y en Hechos también ahí Pablo habla, en Hechos capítulo 2, ¿sí? Ahí lo vamos a leer, Hechos capítulo 2, verso 40, dice: y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? Del sistema del mundo. No estoy hablando de cada uno de los hombres, estoy hablando del sistema. Ese sistema que a nosotros también nos ha envuelto, ese sistema, y nos ha dejado muchas veces sin la luz de Cristo. Nos ha dejado sin el verdadero evangelio. Pero tenemos la oportunidad de volver nuevamente, de regresar al verdadero evangelio, a la verdadera luz, como dice su palabra. Y en Mateo también ahí hablaba Jesús, le decía, respondiéndole Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traedlo. Acá hablaba, le decía a sus discípulos que traigan al muchacho que no habían podido sacarle el demonio, ¿sí? Y él le decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con usted? ¿Hasta cuándo le voy a estar enseñando y diciéndole de qué manera tienen que actuar? Es decir, que Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos, siempre le dio las herramientas, siempre los formó, pero al mismo tiempo que los iba formando, les iba dando autoridad, les iba diciendo cómo actuar. Eso lo vemos ahí también en Mateo, ¿sí? En Mateo vamos a leer Mateo capítulo 10,
ahí que le dice, entonces llamando a sus 12, en el verso 1 estoy leyendo, capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para sanar toda enfermedad, toda dolencia y para que libere, ¿sí? Que es lo que Jesús dijo después, ir y predicar el Evangelio y desatar al que está atado, liberar, poner manos sobre los enfermos, ¿sí? Ese es el mandato principal que tenemos como iglesia. Pero acá veo en Mateo que Jesús le da autoridad a los discípulos y así también a la iglesia, le da autoridad, tenemos autoridad, ¿sí? Y es lo que nos hemos olvidado, ¿sí? Nos hemos olvidado de que tenemos autoridad como iglesia, que podemos nosotros predicar, podemos desatar, podemos traer liberación al que está hoy en día sufriendo diferentes cosas, temor, angustia, desolación, cuántas cosas, opresión del enemigo, cuánto el mundo hoy en día está sufriendo. Y la iglesia, nuestra iglesia, como iglesia, estamos por ahí como adormecidos aún, no llevando la verdadera luz, ¿sí?, de Cristo. Entonces acá cuando Jesús le dice a sus discípulos, traedlo, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a estar con usted? Traer. Entonces después los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no pudimos nosotros desatar a esta persona? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús le dijo, por la falta de fe. ¿Sí? La fe es importante, es primordial, por la falta de fe, pero también la oración y el ayuno. Ahí es como que Jesús le da como las herramientas, ¿sí? Las herramientas. Jesús siempre le dio herramienta al hombre o a la iglesia para que actuara, para que cumpliera con lo que realmente Él le había propuesto, que es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia de Cristo. Y también acá en Mateo, vamos a leer el último versículo, dice que Jesús llamó ahí a sus discípulos para darle esta autoridad, ¿sí? Para darle autoridad sobre diferentes demonios, ¿sí? Diferentes demonios, pero también para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la luz que nosotros debemos de llevar. Debemos resplandecer como dice su palabra. Jesús lo dio por hecho, ¿sí? Que la iglesia es la luz. Si Él lo afirma, nosotros lo debemos de entender o creer más que nada. Creer de que somos luz. No somos cualquier cosa, somos luz. Que en esta tarde el Señor nos ayude a comprender cuál es la verdadera iglesia. ¿Cómo estamos parados hoy en día? Si realmente estamos llevando esa luz, si somos los mensajeros verdaderos que Cristo plantó cuando caminó hace más de 2000 años, llevando el Evangelio, enseñando, predicando y dándole autoridad a sus discípulos y en consecuencia también a nosotros. En esta tarde que el Señor les bendiga y oremos en esta dirección, que nos levantemos como la verdadera iglesia, que ya no estemos escondidos, que ya no estemos influenciados por el sistema del mundo, que llevemos la verdadera salvación, que le digamos que aquellos que creen en Jesucristo serán salvos, no llevarle un evangelio y decirle, si cumplís esta parte vas a ser salvo, si no te morís en el infierno. No presentarle a un Dios castigador, porque Dios es amor, dice su palabra. Entonces, una verdadera iglesia. En esa dirección debemos de orar y de levantarnos cada uno de nosotros como iglesia, plantarnos como verdadera iglesia. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Seguiremos quizás indagando sobre esto, seguiremos hablando sobre la verdadera iglesia, cómo debemos de plantarnos en este tiempo hacia el mundo, cómo debemos de amar hacia al que está perdido,
Bueno, lo seguiremos haciendo a través de la palabra de Dios. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo encuentro.